Cosa banda, ¿qué pasó? Buenos días, buenos días. Buenos días, ya amanecimos otra vez. Miren banda, ahorita vamos a aprovechar el tiempo para enrayar la masa trasera. ¿Sí? Ya tenemos por aquí si vieron el video por ahí ayer, ya tenemos por aquí las masas, tanquecito. Tenemos también banda, lo que son las cabezas para los rayos. Ahí también, cabecitas para los rayos. Y también tenemos los rayos. Miren, estos banda los voy a reutilizar. Estos eran los que traía. Están algo maltratadones, pero miren, pues todavía aguantan. Yo creo que en un futuro vamos a cambiarlos, pero ahorita por lo pronto vamos a utilizar estos. Y el aerodinámico. Ahí está, miren. Ahí quedó. Déjenle un poquito. Ahí está, miren. Ahí está para que se vea bien. Estos aerodinámicos, bandas, son marca Helix. Son marca, pues, está más o menos, no son como los Allergims, pero pues bueno, nos van a servir, ¿vale? Entonces ahorita vamos a empezar, amigos, a enrayar. Es bien fácil enrayar. Algo rapidito les voy a decir. Se busca el orificio de la válvula, se mete el primer rayo, se deja 1, 2, 3, en el cuarto metes el segundo y luego 1, 2, 3 y metes el tercero y así va así dejando 3. Igual cuando vuelvas a meter los contrarios va a ser la misma situación, ¿sale? Pero ahorita igual vamos a empezar, pues, para que más o menos vayan viendo ahí paso por paso. Nada más déjenme acomodo el teléfono, a ver cómo se ve mejor. Yo creo que sí se va a ver bien, banda. Vamos a ver, vamos a hacer un cáliz. Vamos a hacer un cáliz, vamos a sentarnos por acá. Porque si de repente es difícil, banda, estar acomodando el teléfono, grabando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, pues miren, aquí están las cabecitas, los rayos, ¿vale? Bueno, ¿qué sigue, banda? Yo lo que hago es, pues como les decía hace ratito, empezamos por el orificio de la válvula. Aquí miren, el orificio de la válvula. Vamos a buscar el primer agujero, primer agujerito, y vamos a meter el rayo aquí, miren. Bien importante, amigos, bien importante. Cuando vayan a poner la cabeza aquí, la cabeza del radio tiene que quedar hasta el tope, ¿sale? No pasa nada, no pasa nada. Hay que dejarlo que se coma pues toda la cuerda, para que me entiendan, ¿sale? Para que a la hora de que ustedes vayan a apretar los rayos, no los vayan a apretar desigual, ¿sale? Porque si los aprietan desigual, banda, si los aprietan desigual, pues a la hora de apretar, a la hora de enderezar, van a tener problemas. ¿Se fijan? Aquí está, miren, hasta el término de la rosca, ¿sale? Pues es un ejemplo nada más. Ahorita primero vamos a colocarle los rayos a la masa, pero miren, así se debe de colocar, miren, así mero, así merito, la cabeza se debe de comer toda la rosca, ¿sale? Vamos a quitarla y guardarla para que no nos vaya a hacer falta. Vale, entonces vamos a empezar por la masa, banda. Pueden empezar por el lado que quieran, el lado izquierdo, el lado derecho, no sé, el lado que ustedes quieran. Y primero van a meter los rayos que van hacia abajo. Meten uno sí, aquí, uno no, y lo meten en el siguiente. Otra vez, dejan uno, ahí está, miren. Y luego el que sigue, vuelven a dejar otro, ahí está. El que sigue, vuelven a dejar otro. Este es de 36, sí, es de 36 rayos, amigos, esta masa, ¿vale? Vuelven a meter otro, van dejando uno siempre, miren, ¿se fijan? Va quedando uno solo, que ese es el contrario del que vamos a meter terminando ¿vale? Ahí está, miren. Hay tacos. Otro. Y otro, ¿sale? Otra vez, fíjense bien. Quedó uno sí, uno no, uno sí, uno no. A ver, vamos a ver cómo se está viendo el video, banda, porque de repente veo que se está, ¿cómo se llama? Viendo medio borroso. Déjenme ver. Ok, banda, bueno, parece que sí se ve bien. Parece que sí se ve bien. Bueno, ya miren, ya metimos todos los que van para abajo, ¿vale? Entonces ahora, ¿qué sigue, banda? Van a agarrar su aro, van a buscar la parte donde está la válvula, aquí mero, y donde está la válvula, en el primer hoyo, banda, aquí también, en este primer agujerito van a meter el primer radio aquí. Aquí va a empezar lo bueno, banda.
Ahí está, miren, van a meter el primer radio y van a colocarle su cabecita. Como les dije al principio, banda, la cabeza va a ir hasta el término de la rosca. Luego pensamos que si lo metemos hasta el término de la rosca, al final vamos a tener problemas, pero es todo lo contrario, banda, porque todos van a ir igual, entonces va a ir la misma medida. Entonces ya metimos la primera en el primer agujero, banda, de la válvula. Si fijan, está la válvula, está el primero. Vamos a contar después 1, 2, 3 y en el cuarto, amigos, vamos a meter el que sigue. 1, 2, 3 en el cuarto. Aquí lo metemos en el cuarto, miren. Igual vamos a meter la cabecita hasta el término de la rosca, ¿sale? Vamos a igual a contar 1, 2, 3 y en el cuarto vamos a meter el siguiente radio, ¿sale? Para que vaya tomando forma. Igual la cabeza, banda, la van a meter hasta el término de la rosca. Y así, banda, sucesivamente vamos a meterlos todos. Acuérdense siempre contar 3 agujeritos, 1, 2, 3 y meten en el cuarto el radio, miren, ahí está, al término de la rosca, banda. Ni muy ni tan dicen por ahí. Vamos a el otro, igual 1, 2, 3 y en el cuarto van a meter por ahí el radio. Es algo dificilón, banda, la verdad, estar con el teléfono, porque la verdad es que no sé si se esté viendo bien, pero bueno, esperemos que se esté viendo bien. Ahorita voy a estar cortando para asesorarme de que se está viendo bien, ¿vale? Igual, banda, vamos a agarrar el que sigue y el que sigue y el que sigue para meterlos todos, bandita, todos. 1, 2, 3 en el cuarto, banda, y también cuarto igual ponemos su cabecita hasta el término de la rosca, amigos. Entonces, banda, es bien fácil, nada más llevar la secuencia de pues cómo van los rayos, ¿verdad? Porque si nos pasamos un hoyo o nos brincamos un agujerito, a la hora de poner los otros rayos ya no nos va a dar, banda, nos va a quedar muy ajustado, nos va a quedar ahí todo por ningún lado. Entonces es bien importante, banda, seguir la secuencia, banda, ¿vale? Igual el que sigue, 1, 2, 3 y en el cuarto, ¿vale? Tengan mucho cuidado de no rayar su rin, banda, porque de repente por las prisas o porque no protegemos bien el rin, lo rayamos con los mismos rayos, ¿vale? Entonces sí tengan mucho cuidado para que no lo vayan a rayar, ¿vale? Que hay que tener cuidado también de que no se nos pase la cabecita, que no se nos pase la rosca, perdón, porque si se nos pasa, la neta, no nos va a quedar bien. 1, 2, 3 y en el cuarto. Ahí está, miren. Este es el último radio. Ahí está, miren. Hasta el final de la rosca. Muy bien. Bueno, pues ya los metimos todos, banda. ¿Qué sigue después de aquí? ¿Qué sigue? Bueno, para meter los contrarios, acuérdense que metimos los que van de arriba hacia abajo. Ahora vamos a meter los que van de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces vamos a girar la rosca, amigos. La masa, perdón. La vamos a girar. Ahí está girada. ¿Sale? Ya que está girada, amigos, ahora vamos a buscar otro rayo sin soltar, banda. ¿Sí? No la vayan a soltar, porque si la sueltan se les va a aguadar toda. Entonces hay que girarla. Hay que cerciorarnos de que todas las cabezas, banda, salen. Miren, todas las cabecitas salen, para que no les vaya a quedar guango el rin. Miren, todas las cabecitas salen. Entonces ahora vamos a agarrar uno de los otros rayos y igual vamos a buscar la válvula, ¿vale? Vamos a buscar la válvula. Ahí está, miren. ¿Vale? Entonces vamos a meterlo por la parte de abajo, amigos. Lo metemos por la parte de abajo. ¿Vale? Cuando les decía, disculpen el corte, pero mira, les decía, bien importante cuando van a meterlos de abajo para arriba, ¿sale? Ahí me hago para atrás para que se vean, miren. Cuando ustedes lo meten, banda, siempre la manzana debe de estar girada, ¿ah? Girada para que les dé lo que es a la perfección. Fíjense bien,
Si ustedes lo meten en el primer agujerito, que sería este, el rayo queda muy largo, queda pasado. Pero si ustedes lo meten en este que sigue, miren, apenas si va a quedar, ¿verdad? Fíjense bien, ahí está, miren. Ojo, cuando lo metan, banda, tienen que pasarlo por la parte de abajo, porque si no, no les va a quedar. ¿Sale? Ahí está, miren, ahí quedó. Ahí está. ¿Sale? Ahora, ¿cómo vamos a hacerle, banda, para poner la rosca? Ya aquí, como este es doble pared, es difícil poner la rosca con los dedos. Yo lo que hago es, miren, con un radio le pongo la cabecita y meto la cabeza así, para que se me haga más fácil, banda, y le enroscamos, miren, ahí está. Igual hasta el final, amigos. Ya poniendo el primero, banda, el primer radio ya chupó faros de este lado, ¿sale? Porque acuérdense que todavía nos falta del otro lado. Ahí está, igual con el siguiente, banda, ya está, miren, ¿se fijan? A ver, les voy a enseñar aquí. Este es el radio que pusimos y van a quedar dos agujeros, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el otro? Igual ponemos nuestra cabecita en el para que nos ayude. Y luego vamos a meter el siguiente, amigos, miren, de abajo para arriba. ¿Vale? Igual hay que pasarlo por abajo y hay que ponerlo en medio, miren. Ahí está. Aquí hay uno, aquí hay otro, entonces va a quedar en este, miren, en medio. Igual vamos a ponerle la cabecita. Ahí está, miren. De verdad es que ayuda mucho el radio, amigos. Ayuda mucho porque les digo que son doble pared. Y es difícil ponerlos así, amigos, miren. Es difícil, pero bueno, ahí está. Ahora, otra vez, vamos a agarrar otra cabeza. Ahí sí se le está haciendo medio largo el video, lo pueden adelantar, ¿sale? Pero sí trato, banda, de mejor que sea así, ¿sale? Otra vez, igual lo metemos de abajo. Ahí está, miren. Igual vamos a brincar otro rayo por abajo, acuérdense, siempre por abajo, para que vaya tomando fuerza. Y vamos a meter la cabeza, miren. Ahí está. Vamos a meter la cabecita hasta igual, hasta el final de la rosca, amigos. Acuérdense, siempre va a ser hasta el final de la rosca, ¿vale? Para que vayan quedando iguales. Ahí está, ¿vale? Bueno, voy a meter todos los de este lado, banda, y ahorita seguimos. Vamos a pausarle poquito. Mire, banda, así quedó. Así quedó el rin de un lado. Si se fijan, quedó uniforme, ¿verdad? Entonces, es bien fácil, les digo. Dejen 3 rayitos, 3 agujeritos, y en el cuarto van a meter el otro rayo. Igual, banda, vamos a hacer la misma operación del otro lado. Vamos a enrayarla y seguimos. Ok, amigos, miren, ya pusimos la primera tanda del otro lado. Ahí está, miren. Igual, bandita, van quedando bien. O sea, no, mientras no se brinquen 2 agujeros, banda, siempre les va a quedar bien. Se fijan, aquí hay uno sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces así va a ser. Ahora, para meter los contrarios, vamos a ver, fíjense bien, para meter los contrarios igual que al principio, vamos a vamos a meter el radio, ¿vale? Ahí está, miren. Aquí viene importante que entre por fuera, porque si entra por dentro van a tener problemas, ¿vale? Ahí está, miren. ¿Vale? Vamos a pasarlo por abajo y va a quedar en miren. Si se fijan, bueno, si se alcanzan a ver, está 1, están 3, y luego está 1, y luego están 3, y luego está 1, están 3. Este que yo acabo de meter va a quedar en el último orificio ya que queda, banda. No hay otro orificio más que uno nada más, miren, que no se alcanza a ver, pero bueno, este va aquí. Y siempre, banda, como los primero metimos los de abajo, este va a quedar ahora por encima del que metimos de abajo, para que tome fuerza, miren, va a quedar por encima, porque si lo meten por abajo, amigos, miren, no va a agarrar nada, va a quedar flojo el rayo. Entonces debe de ser por la parte de arriba, ¿verdad? Ahí también. Igual vamos a meterlos todos, bandita, y seguimos. Acuérdense siempre de tener por ahí su radio con su cabecita, para que no se les haga tan difícil ponerlas, porque en estos de doble pared, en estos rines de doble pared, banda, siempre es
siempre es difícil colocar las cabezas, amigos. ¿Sale? Porque pues como son, no te alcanzan a meter los dedos, pues está difícil, ¿sale? Vamos a meter otro radito. Igual por la parte de arriba. Como yo metí primero los de la parte de abajo, pues ahora me toca meter los de la parte de arriba. Aunque yo les aconsejo, banda, que primero metan mejor. Metan los de la parte de arriba primero, porque así es un poquito más difícil. Nada más que bueno, ya cuando había acabado, pues ya me di cuenta, ¿no? Pero es igual, nada más que cuesta un poquito de más trabajo. ¿Vale? Igual, vamos a jalarlo. Igual, banda, si ya metieron ese, ahora se van a brincar al otro, ¿verdad? Para adelante y en este, miren, acuérdense siempre por arriba, siempre por arriba, miren, ahí está, por la parte de arriba va a abrazar el que está abajo, miren, este mero, y igual en el agujerito que sigue, aquí ya no hay pierde, amigos, ya no hay pierde, ya todos los rayos que van a meter, ya todos tienen su agujero, ahora sí vamos a decirlo, personalizado, banda, ¿sale? Ahí también igual, cabecita, ahí también, de repente medio se atura, ahí está, ¿sale? Y así, banda, vamos a meterlos todos para que vaya quedando el ring bien chingonzote, bandita. Miren, banda, ya quedó por los dos lados, ya quedó, miren, por los dos laredos, miren nomás. Si no se llenó, se escucha machín. Bueno, banda, ya quedaron puestos los radios. Ahora que sigue, no vayan a querer por la emoción írselo a ponérselo a su bicicleta así, banda, porque todavía falta enderezarlo, todavía falta apretar lo que son las cabezas. Acuérdense que las cabecitas, algunas de repente se nos pasa, banda, y pues no las ajustamos hasta el tope. Entonces, ¿qué vamos a hacer, amigos? Vamos a ajustar todas las cabezas, todas las cabezas que nos hayan quedado así hasta el término de la rosca. ¿Para qué? Pues para que vaya agarrando forma, ¿no? Para que vaya agarrando cuerpo también. ¿Sale? Vamos a apretarlas con las manos, pues es bien fácil apretarlas, mira. Hasta el tope de la rosca, para que todos vayan parejos. Y como les mencionaba al principio, a la hora de ajustar, banda, no se les vaya a... ¿cómo se llama? No se les vaya a hacer tan difícil a la hora de ajustar y de enderezar. Por eso todas, amigos, deben de estar hasta el término de la rosca. ¿Sale? Vamos a ajustarlas todas hasta el término. Y ahorita les voy a decir cómo lo vamos a enderezar, cómo le vamos a dar firmeza, fuerza. ¿Sale? Porque es bien importante. Luego de repente tenemos la duda que si no tenemos un alineador, banda, pues no vamos a poder enderezarlo. Pero pues hay una herramienta bien buena para alinear sus rines y que queden exactamente como ustedes los quieren. Vamos a ajustarlas todas, banda, y regresamos. Mira, amigos, ya que están todas ajustadas con la mano, ya están todas al llegue. Ahora con la herramienta, banda, vamos a darle una vuelta a todos parejo, una vueltita a todos, sea de un lado, sea del otro lado. Hay que comenzar siempre por la válvula para que no se pierdan, ¿sale? Entonces vamos a darle una vuelta a todos, ¿sale? Para que ahí está, miren, para que vayan tomando firmeza, ¿sale? Una vueltita. No se excedan, banda, de la vuelta, porque si no les van a quedar muy ajustados, ¿sale? Les van a quedar muy ajustados y a la hora de apretar el rin, el aro, se les va a hacer chicharrón, ¿sale? Entonces, bien importante. Una vueltita nada más y sobre la marcha vamos viendo. Con una vuelta, banda, ya los rayos quedan ajustados. Después de la vueltita, ahora sí vamos a montar el rin en la herramienta que les digo que nos va a servir mucho para dejar el rin como nosotros queramos. Si está cargado por un lado, pues cargarlo hacia el otro, ¿verdad? Dejarlo bien perrón, pues. Entonces una vuelta, acuérdense, hasta llegar hasta el orificio de la válvula, ¿sale? Ya llevamos medio rin. Ahí está, miren, todos los vamos a ajustar una vueltita.
va quedando, amigos. Ahí va quedando este pedo. Y aprovecho ahorita, amigos, porque al ratito tengo que ir a chambear y ya no me da tiempo. Entonces mejor de una vez, bandita, para ir avanzándole con la UFI, porque banda, créanme que es meterle tiempo, meterle esfuerzo. Y aquí, banda, llegamos a la válvula, miren. Aquí le voy a dar dos, banda, porque quedó muy, ¿cómo se llama? Muy flojo, ¿vale? Ahí está, miren. Fíjense bien cómo quedó. Si se fijan de este lado, está un poquito más plano que de este lado. Esto ahorita, banda, igual nos va a servir para... ¿Por qué, banda? Porque de este lado pues va el desviador, va el sprock, ¿vale? De este lado no hay tanta bronca, porque pues no, de este lado no llevamos nada. Entonces ahorita, banda, vamos a montárselo a la bicicleta, que es la herramienta, banda, que les decía que a cómo nos sirve. Yo la verdad nunca en mi vida he tenido alineador, yo siempre los he alineado en la bicicleta, va. Siempre los he alineado en la bicicleta, entonces hoy no va a ser la excepción para alinear. Vamos a acomodarlos, banda, para que vean cómo lo vamos a hacer. Miren, banda, esta es la herramienta que les decía. Siempre, banda, me ha funcionado a mí enderezar los rines en la misma bicicleta, porque así sé, banda, cómo va a quedar el rin. Si necesita ajustadas hacia un lado, si necesita ajustadas al otro lado, si hay huevo, ¿no? Como luego decimos, que en este caso sí hay, miren un poquito, si se fijan ahí, ahí está, miren, ahí pega. Entonces ahí vamos a ver también cómo le vamos a quitar el huevito, ¿sale? Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer, banda? Ahorita, déjenme acomodar aquí, ahí está, miren. Bueno, vamos a ponerlo aquí, para que también vean ustedes, miren. Ahí está, si se fijan, está algo chueco, ¿verdad? Bien importante, ¿cómo se endereza el rin, amigos? ¿Cómo se endereza el rin? Déjenme buscar la llave para explicarles. Bueno, ¿se acuerdan que ya habíamos ajustado todos los rayos? Todos los rayos se habíamos ajustado. Les dimos una vuelta, ¿verdad? Una vuelta les dimos, entonces ahorita van a ver cómo está el asunto. Déjenme como por acá. Ahí está, miren, fíjense, viene esta, banda. Y el cuadro de la bici nos va a ayudar un montón. ¿Cómo lo enderezo yo, banda? ¿Cómo enderezo yo los rines? Miren, yo giro el rin y pongo esta herramienta aquí, miren. Aquí mero. Oigan, ahí donde esté ese brinco, banda, donde esté ese brinco quiere decir, aquí miren, quiere decir que el rin está jalado hacia acá. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a apretar los del lado contrario, que serían, vamos a apretar dos del lado contrario, ¿sale? Vamos a darle una vuelta y otra vuelta. Igual, seguimos dándole. Ahí está, miren, hay otro ahí. Aquí está, miren. Se fijan, abarca como 4 rayos más o menos. ¿Vale? Entonces vamos a apretar. Si está jalado para acá, vamos a apretar del otro lado. Vamos a apretar 4 rayitos. ¿Vale? Que no se les pierda la medida, banda, porque luego es un cohete encontrarlo. Vamos a apretarla. Una vueltita. Otra vueltita. A de este lado. Y otra vueltita a este. ¿Vale? Igual, volvemos a girar el rin. Miren. Es muy poquito ya lo que aquí miren. Aquí mero. Entonces este no está apretado. Vamos a apretarlos. De este lado. Entonces así van, así es como yo los enderezo. La verdad es que no tiene mucha ciencia, no tiene mucha ciencia, es nada más cuestión de ir viendo dónde está pegando y ahí mero. Ahí está, miren, es una madrecita lo que pega. Vale, entonces como no están apretados los de este lado, vamos a apretar los de este ladito. Se van a dar cuenta luego, banda, cuál es el que está flojo. Ese es el que luego nos está ocasionando los problemas.
¿Sale? Vamos a apretar siempre del lado contrario. Ahí también. Igual. Hay otro ahí, que hay un huevito por ahí, miren. Ahí. Este pedacito, miren, este pedacito. ¿Vale? Así, banda, es facilísimo. Fácil, sencillo. Y sobre todo, gratis, banda. Gratis, gratis, gratis. Y pues se dan el gusto, banda, de ustedes hacer las cosas como... Miren, este está flojo, banda, este hay que apretarlo. Incluso tiene mucha rosca, miren. De repente se nos pasan. Entonces hay que apretarlos. De repente se nos olvida, banda, darle ajuste y quedan ahí los... ¿Cómo se llaman? Los flojos los rayos, ¿no? Entonces les digo, se dan gusto a ustedes dejar la bicicleta como ustedes quieran. Aquí hay esta pancita. Aquí mero, miren, estos, no, está flojo, flojo se ve cuando están flojos, miren. Aquí estamos aprovechando dos cosas, una es apretarlos y la otra es enderezar el rin, amigos. Miren. Ya, puro chinclazo. A ver, hay otro ahí. Hay un pedacito aquí. Estos, miren, estos son los que están dando latilla. Estos, igual. Apretamos. Aquí va, ¿cómo van a apretar, banda? Pues dependiendo cómo están los rayos, de repente hay unos que están muy flojos, otros muy apretados. Ahora no todo se soluciona apretando rayos, también para enderezar hay que aflojar también. A ver, vamos a ver, banda, de este lado. Ok. Bueno. Aquí miren, aquí está el detalle, diría Cantinflas. Vamos a apretar. Apretamos. Los contrarios, siempre acuérdense, si está el rin tiene la panza de este lado, van a apretar ustedes los rayos contrarios. ¿Vale? De aquí es la parte de la válvula. Vamos a apretar 1, 2, 3 y yo creo que y una vez miren, este está flojo. El cuarto, miren, este es el que de repente sí estaba dando lata. Ahí está, miren. No se preocupen, si ustedes ven que, ay, güey, ya se enchuecó más, no se preocupen, banda, porque todavía nos falta. Acuérdense que nos falta del otro lado todavía, no se preocupen, no se mortifiquen de que, ay, güey, ya se enchuecó más. Lo voy a dejar peor, no, banda, simplemente pues es irle dando forma, ¿verdad? Irle dando forma al rin para que lo vayan dejando al puro pec. Ahí está. Y así, banda, así le van a hacer de un lado y del otro con esta herramienta y su bicicletona. Miren, banda, así quedó. Así quedó el perrón, la verdad es que muy fácil, banda, de enrayar, muy fácil también de ajustar también, centrar también. Y nada más, miren, con esa chulada que está ahí, no necesitan un equipo especial o qué sé yo, nada más es con su bicicleta, miren, ahí está el rincón, sale. Pues ahorita aquí la vamos a dejar, bandita, porque vamos a conseguir también el sprock que trae esta. Es bien diferente, aunque viene siendo también de cassette, pero es bien diferente
a esta masa, ¿verdad? Entonces vamos a también a conseguir el sprock y también vamos a enrayar el otro rin. Acuérdense que pues este es el trasero y nos falta el delantero, pero vean banda qué bonitos quedaron, qué bonito quedó. Negro con las cabecitas moradas y su masa morada les dan un vistonón. Marca tanquecito, banda. Ahí está. Bueno, banda, ahí se los voy a dejar, por favor. Suscríbanse al canal, déjenme su like. Ahí estamos viendo, esténse al pendiente de los demás videos, banda, para enrayar el siguiente reel. Ahí nos vemos.